¿Qué le parece? ¿Parece qué? Llegar hasta ahora, un día laborable, con todo el trabajo que hay. Hasta ahora siempre creí que esto era una oficina, yo era el detective que preguntaba y tenía una secretaria. Sí, bueno, pero discúlpeme, estoy ansiosa. ¡Córrase! Bueno, pero pasó algo extraordinario, Juan. Tenemos un caso. Eso no es nada comparado con lo que me pasó a mí. ¿Qué le pasó? Ábrame. Bueno. Un amigo de Rosario, coleccionista, ¿Sí? me regaló 35 cajas de libros policiales de literatura argentina. Rodolfo Montes Picot, el coleccionista, consideró que yo era la persona indicada para dejarle todo lo que había coleccionado. Es un motivo de orgullo, ¿no? Sí, pero ¿qué va a hacer con todas estas cajas? Y ordenar los libros. Una buena biblioteca es una biblioteca ordenada, Úrsula. Sí, bueno, mire. Esta es la evidencia que el comisario Ventimiglia me pidió que le mostrara. Sí. Son 5 cuentos policiales y dice que aquí está la clave para develar el misterio. ¿Sí? ¿Se acuerda de Juan Carlos Bianchevich, el ladrón de bancos? Al que le decían el dandy, el ladrón de guante blanco. Sí, está prófugo y la policía no tiene idea de dónde buscarlo. La única sospecha que tienen es que Bianchevich pretende empezar una nueva vida, pero sin renunciar a su familia. Creen que está en contacto con su esposa y sus 4 hijas, pero no saben cómo. Las interrogaron y ninguna dijo nada. Sin embargo, entre sus pertenencias, cada una tenía uno de estos cuentos. La policía supone que ahí está la clave que va a conducir a Bianchevich. Mirá. Las señales de Pérez Elaski. La pesquisa de Grusac. ¿Y este? La cuestión de la dama en Small Lunch de Abelardo Castillo. Son todos cuentos clásicos de la literatura policial argentina, Úrsula. Sí, Mirá. El crimen casi perfecto de Roberto Arlt. Mire, Opa. versión de un relato de Hamet, Juan Sasturain. El prófugo conoce su obra, Juan. Dígame si no es un caso para usted. Probablemente sí. Voy a tener que dejar por un tiempo el asunto de las cajas, ¿eh? Sí, me parece. El de Paul Grusac es el primer cuento del género en la Argentina. Y el de Roberto Arlt, uno de esos relatos en que el autor se acercó a los temas y al clima del policial. El cuento de Abelardo Castillo es una obra maestra. Un asesino se deshace de su esposa infiel sin que nadie lo descubra. Y lo hace durante una partida de ajedrez. Una partida que él mismo está jugando, pero que los espectadores creen que nunca abandona porque están absortos siguiendo el movimiento de las piezas. Y este también es una joyita. Las señales de Pérez Elaski cuenta la historia de un gallego que tiene un bar y que al repeler un asalto mata, sin saberlo, al más temido maleante de Floresta. A partir de ese día vive pensando en una sola cosa: ahora me van a matar. El cuento termina con el enfrentamiento final entre el gallego y los asesinos, pero no les voy a decir si sobrevive o no. Lo raro es que haya usado un cuento mío. Aunque es lógico que haya usado cuentos. Como género, los cuentos son centrales en el policial argentino. El policial argentino tardó mucho en desarrollarse, realmente mucho. Y creo yo que resistió en los cuentos. Yo creo que los cuentos argentinos, que fueron superiores a las novelas policiales argentinas, es donde ocurrió el gran laboratorio del género policial.
En esas antologías aparecían escritores que habitualmente no frecuentaban el género, pero que habían dejado huella con un texto: Cortázar, Abelardo Castillo, Roberto Arlt, Borges, Walsh. Y hoy el género, gracias a aquellos cuentos, es pródigo en intentos, en ensayos de escritores como Claudia Piñeiro, como Guillermo Martínez, como Pablo de Santis y muchos otros que se dedican al género porque fueron primero lectores, como yo, de aquellos cuentos maravillosos. ¿Y esto qué es? Ah, la flauta. Están numerados. Esto es una pista. Pero ¿cómo descifrarla? Ah, y ahora más que nunca necesito a JL. JL. El mismo. Por favor, decime que tenés una pista para mí. Bueno, posiblemente no te pueda dar una pista, pero te encuentro dentro de un rato en el bar Black y Negro. Te espero. Un bourbon, por favor. ¿Y esto? Cuentos policiales argentinos, selección y prólogo de Jorge Laforgue. Jorge Laforgue. JL. JL es Jorge Laforgue. Soy yo, Juan, por cierto. ¿Cómo? No me di cuenta. Laforgue. ¿Qué haces? Nadie podía ser sino vos. Nadie sabe tanto de policial. Bueno, no exageremos, Juan. Ah, bueno, ¿me vas a dar la pista para arreglar este asunto de los cuentos? No, lamentablemente esta vez no te puedo dar ninguna pista. ¿Por qué? En este caso vengo y te he citado porque estoy directamente implicado en el caso Bianchevich. Creo. ¿Por qué? Porque las fotocopias Sí. de los cuentos Sí. son cuentos extraídos de esta antología, todos ellos. Están sacados de la antología tuya del 98. Así que supongo que eso tiene que ver. Claro, está el cuento de Art, el cuento sí, el cuento de Pérez Celaski, incluso el mío. ¿Qué punta le ves? ¿Qué tienen que tener los...? Hay tantos cuentos policiales argentinos, ¿por qué? Bueno, hay muchos cuentos policiales, esta es una antología, pero Bianchevich ha hecho una antología de esta antología con los cuentos que ha mandado. Ahora, nunca hubo una antología tan grande como esta, tan completa como esta. Abarca prácticamente 100 años de policial, ¿no? Así es, sí. Ahora, lo notable es el peso de los cuentos, ¿no? El peso de los cuentos, la cantidad de cuentos y la calidad de los cuentos, ¿no? Sí, y más te diría que escritores, por lo menos del periodo clásico, sin duda, que han cultivado el cuento y la novela a la vez, en realidad son sobre todo los cuentos lo que le dan un sello y digamos, Pérez Celaski, que es un cuentista formidable, y sus novelas no tanto, digamos. Sus novelas no lo son tanto, claro. Y así otros casos. Claro, después está el otro caso que son los... Acá hay un cuento de Roberto Arlt, por ejemplo, que no se puede decir que es un escritor policial. O hay un cuento de Cortázar que no se puede decir que es un autor policial. No. En el caso de Arlt, porque en realidad corresponden al periodo de los años 30, cuando él se dedicaba y le daba sobre todo prioridad a su obra teatral, claro, y a las aguafuertes. Y entonces publicó algunos cuentos para contribuir a ganarse el pan, digamos. Y habían quedado en las revistas y fueron realmente
descubiertos hace muy poco tiempo, ¿no? Además, el caso de Art es notable porque el cuento de Art, el crimen casi perfecto, es un enigma bien a la inglesa, ¿no? Así es. La mujer se toma un whisky con agua, el veneno no estaba ni en el whisky, nada, ¿dónde estaba? Estaba en el cubito. Sí. Es pero bien a la inglesa, Sí, ¿no? sí. ¿Cuál sería el periodo negro, digamos? Porque vos siempre has hablado del periodo clásico, luego del periodo moderno y ya, digamos, ¿cómo definiríamos el periodo negro? Bueno, digamos? el periodo negro en realidad es una transposición o traducción de lo que se considera el género universalmente, ¿no es cierto? Es decir, está el periodo clásico inglés o aquel que responde o hace del juego narrativo algo así como un juego de ajedrez, el cual podemos, creo que es un ejemplo más que relevante, es Borges nuevamente, pero también lo es Walsh y también lo es Pérez Elásquez, etcétera, entre nosotros. O el caso de Peirú también, ¿no? En ese Exacto. momento. Bueno, está ese periodo que está ligado, por así decirlo, a la literatura europea, inglesa predominantemente, sin duda. Luego, como bien sabemos, lo sabemos hasta el cansancio, ya hoy, a fines de los 20, con Hammett y después con Chandler, McCoy, los grandes escritores, y creo que habría que incluir, como bien lo hace Piglia en algún momento, a Hemingway mismo. Claro, un cuento como Los Asesinos, por ejemplo, ¿no? Extraordinario. Un extraordinario cuento a secas y un extraordinario cuento policial, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces allí surge este cuento policial que tiene otras características que ya han sido muy transitadas y definidas. Y eso mismo, ese tipo de cuento, es el que, por circunstancias históricas muy particulares nuestras, hacia los años 70, tienen, hay una explosión y ahí sí, el cuento de alguna manera es desplazado, sí, o se equipara con la novela. Por la novela, bueno, ¿cierto? Soriano sería para mí el gran ejemplo, pero aparte de Soriano, vos mismo, Martini y tantos otros, claro, Batista, en fin, escritores que han escrito sobre todo, o muy en particular, novelas policiales. ¿En cuanto a las mujeres? Y en cuanto a las mujeres, yo diría que hay que reconocerlo, confesarlo, que en nuestra literatura, pese a que están, por cierto, Siria Poletti, por cierto, es decir, hay... La María Angélica Bosco, ¿no? María Angélica Bosco, sí, un caso clásico casi, de alguna manera creo, no sé si está incluido acá, pero creo que sí, Gorodischer. Tiene pocos cuentos, Bosco tiene pocos cuentos, tiene una novela famosa, La muerte baja en ascensor. Exactamente. Y eso. Pero no hay, digamos, una Agatha Christie, para decir, el gran símbolo de la escritora policial y de muchas otras que hay en Europa. Es decir, en este momento le podría mencionar que están a la par y... Sí, es impresionante. Las damas del crimen son sí, un lugar común han acompañado todo el desarrollo del proceso en el siglo XX. Así es. Hay tantas escritoras como escritores, ¿no? Y muy, te diría, buenísimas. En fin. Bueno, la cuestión es que por lo menos con esto tengo un adelanto. Ya sé algo. Sé que los cuentos están sacados de acá. Pero el orden que este hombre le puso, ese numerito que le puso arriba, no coincide con el orden de tus cuentos en la antología. Bueno. No sé. Yo no te puedo ayudar en este caso. Lo único concreto es esto que acabas de decir. Pero te sugiero que te fijes en otras antologías, puesto que hay unas cuantas y muy buenas, a ver si por allí podés conseguir una pista. JL, ¿qué haría sin vos? Nada podría resolver. Chao. Muchas gracias. Gracias a vos. ¿Me aguantás la bebida? Desde ya. Gracias.
La primera antología del cuento policial argentino se la debemos, como tantas cosas, a Rodolfo Walsh. Fue esta, 10 cuentos policiales argentinos, publicada en 1953 en la colección Evasión de Editorial Hachette. Y además tiene un prólogo muy, pero muy inteligente. Casi 10 años después, a principios de los 60, Juan Jacobo Bajarlía, un estudioso del género y además cultor, autor de cuentos, publicó estos Cuentos de Crimen y Misterio en editorial Jorge Álvarez. Tiene el mérito de incluir ya no 10, sino 17 autores distintos, entre ellos algunas mujeres como Silvia Poletti o como María Angélica Bosco. Después hay un libro de Fermín Febre en los años 70 que reúne cuentos policiales para los jóvenes en el colegio. El mérito mayor es haber redescubierto aquí el cuento La Pesquisa de Paul Grusac, considerado el primer relato policial argentino hecho con conciencia del género. En las últimas décadas fue importantísima la figura en el campo del policial de Jorge B. Rivera. Él escribió, junto con Jorge Laforgue, este Asesinos de Papel, que es el primer gran estudio sobre la literatura policial argentina que incluye una hermosa antología. Y finalmente el mismo Rivera hizo para Ediciones Eudeva esta antología muy moderna que incluía la novedad de reportajes a los autores y un montón de referencias eruditas. Saturain, acá Ventimiglia. Lo llamo por el caso Bianchevich. ¿Tiene algún resultado o sigue persiguiendo delincuentes de papel? Delincuente de papel. Dios mío, encima que me pongo a ayudar a la cana me gastan. Más que se arreglen solo. Más sí, me voy a ordenar los libros que me mandó Montes. Qué bárbaro. Rastro, rastro, más rastro. Algo de vorágine. ¿Y esto qué? Una cartita de Montes. Saturain, disculpe el atrevimiento. Le sugiero que ordene estos volúmenes en orden alfabético y no cronológico. Usted sabe, una buena biblioteca es una biblioteca ordenada. Montes Picot. El orden. El orden de los cuentos. Ya sé. Bianchevich era un gran lector y coleccionista de policiales argentinos. Y le había inculcado el hábito de la lectura a toda su familia. Cuando se escapó, quiso que su mujer y sus hijas lo pudieran seguir una vez que la policía dejara de buscarlo. Pero le parecía riesgoso dejarles un dato concreto que la policía pudiera interpretar. Por eso, les dejó los cuentos ordenados del 1 al 5. El orden en que envió los cuentos era muy importante. Vea que le cuento, Úrsula. Todos los cuentos estaban sacados de la antología de Laforgue. El primero que mandó fue el cuento de Roberto Art. ¿En qué orden estaba? Era el cuento número 5. Sí. El segundo cuento que mandó era Las Señales de Pérez Elaski. ¿En qué orden estaba? Era el 14. El tercero es La Pesquisa, el de Grusac. Es el primer cuento de la antología. 1. El cuarto... Ah, sí, el de Abelardo. Sí, ¿en qué orden está? Ah, 18º. 18, sí. Exactamente. Ah, ¿Y el último cuento? El suyo. Sí, número 25. Bah, ¿el número que le quedó qué es? 51411825. Ese es el celular de Bianchevich. Esa era la manera que él encontró de pasarle el número donde él iba a estar a su familia. Ahora lo tiene la policía, Bianchevich está en cana. Es un genio. Para nada, Úrsula. Todo el mérito es de mi amigo Rodolfo Montes Picot. Ya en el primer paso que dieron adentro, tenían las pistolas en las manos. El primer tiro pasó a 10 centímetros del gallego. El otro le dio en el hombro, en el mismo hombro antes herido, y lo derribó detrás del mostrador, como la otra vez. Adolfo Pérez Elaski, Las Señales.
le parece? ¿Parece qué? Llegar hasta ahora, un día laborable, con todo el trabajo que hay. Hasta ahora siempre creí que esto era una oficina, yo era el detective que preguntaba y tenía una secretaria. Sí, bueno, pero discúlpeme, estoy ansiosa. ¡Córrase! Bueno, pero... Todo lo que había coleccionado es un motivo de orgullo, ¿no? Sí, pero ¿qué va a hacer con todas estas cajas? Y ordenar los libros. Una buena biblioteca es una biblioteca ordenada, Úrsula. Sí, bueno, mire. Esta es la evidencia que el comisario Ventimiglia me pidió que le mostrara. Sí. Son 5 cuentos policiales y dice que aquí está la clave para develar el misterio. ¿Sí? ¿Se acuerda de Juan Carlos Bianchevich, el ladrón de bancos? Al que le decían el dandy, el ladrón de guante blanco. Sí, está prófugo y la policía no tiene idea de dónde buscarlo. La única sospecha que tienen es que Bianchevich pretende empezar una nueva vida, pero sin renunciar a su familia. Creen que está en contacto con su esposa y sus 4 hijas, pero no saben cómo. Las interrogaron y ninguna dijo nada. Sin embargo, entre sus pertenencias, cada una tenía uno de estos cuentos. La policía supone que ahí está la clave que va a conducir a Bianchevich. Pasó algo extraordinario, Juan. Tenemos un caso. Eso no es nada comparado con lo que me pasó a mí. ¿Qué le pasó? Ábrame. Bueno, Un amigo de Rosario, coleccionista, ¿sí? me regaló 35 cajas de libros policiales de literatura argentina. Rodolfo Montes Picot, el coleccionista, consideró que yo era la persona indicada para dejarle